¿Qué tal amigos? Les habla Joseph, director del Ministerio Eshaim, el árbol de la vida, el árbol que usted y yo fuimos injertados. Y les doy la bienvenida a este su programa de lo simple a lo complejo que se transmite aquí por Teshuva TV, una plataforma virtual de educación bíblica que ha creado el Ministerio Wisdom en Torah, Sabiduría en la Torah del hermano Rico Cortés, con un grupo de hermanos maestros con el fin de poder llevarles a ustedes el conocimiento, las raíces hebreas de su fe, que usted pueda conocer mejor la Biblia, que usted pueda conocer mejor el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y pueda entender mejor lo que está leyendo y cómo puede observar sus mandamientos y cómo puede vivir la vida que Él quiere que vivamos. Como parte del cuerpo del Mesías tenemos la responsabilidad de educar al cuerpo del Mesías, valga la redundancia, en el conocimiento de la fe de los padres. Y cuando nos referimos a los padres, nos referimos a los padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabe usted que para el primer siglo, cuando una persona se adhería a la fe, se unía a la fe de Israel, él en sus oraciones se incluía como hijo de Abraham, Isaac y Jacob? Esto es sumamente valioso, porque usted va a encontrar hoy en día, por ejemplo, que le dicen a usted que si usted no se convierte a la religión judía, usted no es parte del pueblo, contrario a lo que se establecía en el primer siglo. Pero vamos a lo que nos corresponde hoy. Primeramente, para mí es un gran honor estar con ustedes. Ciertamente en el momento que estoy preparando este programa para ustedes, estamos en el proceso de la recuperación de un huracán que ha afectado gravemente a Puerto Rico. Puerto Rico ha sido arrasado por la furia tormentosa de lo que se conoce en el lenguaje de la ciencia como un huracán, una tormenta ciclónica. Y sabemos que estos fenómenos naturales no son casualidades de la vida, sino tienen una razón de ser. Y ciertamente Puerto Rico está viviendo unos momentos difíciles. Yo pertenezco a ese grupo pequeño, ese por ciento en el momento que estoy preparando esta enseñanza para ustedes, ese 9% de la población que tiene energía eléctrica. Estamos hablando de una población de 3.45 millones, 3.5 millones de habitantes. Y solamente un 9% de todos esos abonados que reciben energía eléctrica tienen energía en Puerto Rico. Y esto es porque pues lo que se están enfocando en energizar los hospitales por la gravedad de la situación de salud, ¿verdad? Y esto ha hecho que se enfoquen en esa área, valga la redundancia, por la importancia que conlleva y pues los que viven en áreas limítrofes relacionados a los hospitales, pues obviamente van a recibir su energía. Pero no tengo internet, la comunicación celular es bien poca, aunque se está restableciendo poco a poco. Si he logrado subir, si usted está viendo esta enseñanza, es porque se pudo subir a la plataforma de Chuba, pude conseguir un lugar donde subirlo. Y como les dije, de lo simple a lo complejo, llega a usted de parte del Ministerio Eshaim. Ministerio Eshaim, donde soy director, nos comprometemos en enseñar la Torah. Llevamos años largos dedicados al estudio de la Torah. Son muchas horas las que dedicamos al estudio de la Torah. Dirigimos una escuela de estudio en Ponce, Puerto Rico, donde presencialmente asisten estudiantes y estamos enfocados en educarlos en el conocimiento y la vivencia de la Torah. Y aquí en esta plataforma virtual de Teshuva TV, el hermano Rico me ha extendido la oportunidad de pertenecer al grupo de maestros que educa al mundo de habla hispana. Y para mí es un gran honor estar con ustedes. Y ya que estamos comenzando una nueva sección de estudio de Torah, un nuevo ciclo de estudio de Torah, de lo simple a lo complejo va a comenzar el proceso que le dimos a probar al inicio como un preámbulo de lo que venía para trabajar en este proyecto de 7 años, si así el Todopoderoso lo permite. Y ahora vamos a estar discutiendo, como le dije anteriormente, semana tras semana, una aliá, un segmento de la porción para que usted pueda ir conociendo si de cierta forma los aspectos simples de la escritura no vamos a poder cubrirlos todos en una sola enseñanza, obviamente, pero va a ir aprendiendo un poco más. Y los aspectos complejos usted va a poder conocerlos si se registra con nosotros en nuestro sitio web eshaim.com. Allí vamos a discutir los aspectos complejos. Allí va a conocer temas relacionados con la escritura que no están vistos a simple vista, pero cuando profundizamos en el estudio del texto hebreo y el mensaje que tiene la Torah, va a aprender mucho más de lo que ésta tiene para enseñarle. Y amigos, hoy vamos a discutir el libro de Génesis en la primera aliá. Esta primera aliá corresponde de Génesis 1:1 a Génesis 2:3. La lectura del texto le invito a que usted lo haga de su casa con calma y esté preparado para el comentario, dado que el tiempo pues en estos momentos no nos ayuda mucho y la porción es bastante extensa y compleja.
en lo que respecta a la información. Y queremos que pues, usted pueda llevarse todo lo que usted pueda absorber el día de hoy. Y estos audios están en nuestro sitio web Eshaim, y a la misma vez que están en la plataforma de Teshuva, que usted puede volver a ver la enseñanza. La idea es que usted pueda aprender con nosotros. Y quiero con ustedes comenzar la lectura, pero mejor dicho, el comentario. Pero antes de entrar a este comentario, deseo hacer la bendición por la lectura de la Torá, como nos corresponde, para así entonces comentar la sección. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu la'asot v'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del universo, que nos ha santificado con tus mandamientos y nos diste el precepto de estudiar, hacer y poner por obra las palabras de la Torá. Por favor, oh Eterno, haz que las palabras de tu Torá sean gratas a nuestra boca, a nuestros oídos, a nuestros ojos, que podamos deleitarnos en ellas y podamos ponerlas por obra para la gloria de tu nombre. En el nombre y el mérito de nuestro Mesías Yeshua, a quien esperamos pronto en nuestros días. Amén. Bueno, amigos, vamos hoy a discutir la sección de la Torá. Estamos comenzando un nuevo ciclo de estudio. Esto de cierta forma es un reto para usted, porque se supone que todos los años usted aprenda algo nuevo en la Torá. El propósito de estudiar la Torá constantemente es que ella le sirva de un instrumento educativo en lo que respecta a la vida de redimido. Muchas personas vienen a las raíces hebreas de la fe de un trasfondo cristiano. Y muchas personas dentro del trasfondo cristiano piensan que los apóstoles y los primeros discípulos, cuando hablaban de la palabra de Dios, estaban refiriéndose a lo que usted conoce como el Nuevo Testamento. Pero esto no es así, amigo. Los primeros discípulos y los apóstoles en todo momento citaron la Torá y los profetas para validar, para establecer el fundamento de la enseñanza girado alrededor de la figura del Mesías, la esperanza de Israel y el mundo. Con esto le decimos, amigos, que muchas de las cosas que usted va a leer en los escritos apostólicos que han llegado a nuestras manos son ideas que salen de la Torá y los profetas. Solo que en la lectura simple esto usted no lo va a ver, a menos que usted sea conocedor del texto hebreo. Lo que quiero decirle con esto es que de lo simple a lo complejo lo va a invitar a usted no solamente a quedarse en los aspectos simples de la escritura, sino profundizar mucho más. Ir gradualmente comiendo en la carne de la Torá, que es la sabiduría escondida en ella. Y quiero que usted hoy con nosotros, al comenzar este ciclo, se proponga en usted abrir su mente a escuchar y no a juzgar simplemente por su conocimiento, sino a hacer como a la mamá de Yeshua. Miriam, dice la escritura, que guardaba en el corazón todas las palabras de Yeshua. Esto es una forma de decirnos el texto que hay cosas que no entendía, pero en su momento las iba a comprender. Y tal vez en lo simple hoy usted vea cosas o escuche cosas que sean retantes para su pensamiento y para su trasfondo de conocimiento, pero esto lo hacemos para que usted vaya madurando en el conocimiento de la palabra de Dios. Y como les dije, la sección de la Torá Bereshit es la primera lectura que vamos a hacer esta semana. La Torá, la sección completa, la porción completa, en el capítulo 1, versículo 1 al 6, 8. Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar en el capítulo 1, versículo 1 al 2, 3, que es la narración de la creación. Primeramente, la pregunta que le voy a hacer a usted para que usted comience a pensar un poquito más allá de lo que tradicionalmente usted conoce la Torá es: ¿por qué la Torá comienza narrando la creación? ¿Cuál es el deseo del Eterno al colocar en su Torá esta narración? Que usted sepa que Él fue el que creó los cielos y la tierra. Amigos, para responder a estas preguntas, primero es necesario describir un poco el mundo que rodeaba a los hebreos una vez que estos fueron sacados de Egipto. Una de las cosas que tenemos que tomar en consideración cuando estudiamos los aspectos simples de la escritura es que la escritura fue escrita por unos seres humanos que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, pero estos escribieron conforme al entorno y el medio ambiente cultural que ellos vivían y conforme a las capacidades que ellos tenían de entender la información. Dios no le hablaba a los profetas de cosas que ellos no pudieran explicar a menos que tuviera lenguaje humano para describirlas. Esto es importante, amigo, porque nosotros pensamos que los profetas entendían todo lo que estaban recibiendo de parte de Dios. Y no es así.
Incluso la propia Torá nos dice que el único que el Eterno le hablaba cara a cara, es decir, sin una cortina que provocara que no pudiera ver claramente lo que estaba recibiendo de parte del bendito, era a Moisés. A todos los demás profetas, el Todopoderoso le habló por medio de acertijo. Claramente, esto nos está diciendo que muchos de los textos que tenemos en los profetas están codificados de tal forma que solamente lo puede entender aquel que se ha adentrado en el conocimiento de las Escrituras y haya profundizado en ellas. Ahora, uno de los detalles importantes, como les dije, a tomar en consideración es que las Escrituras fueron escritas por seres humanos. Estos, siendo inspirados por el Espíritu de Dios, escribieron en lenguaje humano según la comprensión de las ideas de la época, lo que ellos recibían como revelación profética. Y como les dije, el caso de Moisés es un caso muy diferente, dado que el Eterno le hablaba cara a cara. Ahora, Moisés, que esto es un detalle importante, porque cuando Moisés está escribiendo la Torá, por lo menos en el caso del libro de Génesis, Moisés está en el monte Sinaí, hablando con el Creador cara a cara. Incluso hay un excelente Midrash que dice, lo voy a explicar de esta forma, ¿verdad? No me sé el Midrash completamente, y si usted es nuevo en el conocimiento de raíz hebrea, el Midrash es una forma de parábola y viene de la investigación de un texto. Dicen los sabios que Moisés estaba en el monte con el Todopoderoso y Moisés le dice, mi amo, mi rey, si tú hiciste todas las cosas y tú hiciste esto para el hombre, ¿por qué llegamos a ser esclavos en Egipto? Y el Eterno le dice, te voy a tener que explicar cómo llegaron tus ancestros a Egipto. Y entonces el Eterno empieza a explicarle y Moisés le dice, pero mi amo, mi rey, no entiendo, discúlpame. Si ellos llegaron a Egipto de esta forma, ¿cómo nuestros padres llegaron a la tierra de Israel, si es la tierra que tú le prometiste? Y le dice, te voy a tener que explicar la historia de Abraham. Y sigue así el Midrash hasta que llega al aspecto de la creación, donde entonces Moisés entiende que tiene que escribir la creación para poder explicar cómo llegamos al estado que nos encontramos. Y esto se lo estoy, ¿verdad?, resumiendo para aprovechar el tiempo, porque el tiempo avanza. Pero es interesante que mientras Moisés está recibiendo esta revelación de parte de Hakadosh Baruj Hu, del santo bendito sea, el pueblo comete el pecado del becerro de oro, provocando que la Torá se convierta en un velo para el pueblo. Y incluso sobre esto habló Shaul de Tarso en su carta a los de Corintios, cuando él dice, pero el entendimiento de ellos fue embotado porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo no descorrido que por el Mesías es quitado. Como puedes ver en el texto que le estoy citando, Moisés está hablando Shaul de Tarso está hablando de cómo Moisés con ese velo viene a representar el ocultamiento de la luz de Dios, que es la revelación bíblica por causa del pecado. Y esto es importante, amigos, porque cuando leemos la Torá en su aspecto simple, vamos a encontrar mucha similitud con las narraciones de los pueblos antiguos, pero no porque Moisés haya copiado la información, como ha tratado de la erudición bíblica trazar, sino que tiene una razón de ser, y esta gira alrededor del pecado del becerro de oro. Moisés se ve obligado a comenzar a establecer los fundamentos básicos de la comprensión de quién es Dios, para que el pueblo otra vez vuelva a llegar al estado de exaltación que una vez tuvieron en el Sinaí. Porque si usted no lo sabía, los sabios de Israel enseñan que cuando el pueblo de Israel estaba en Sinaí y el Creador rasgó la cortina y se presentó con todos sus millares de ángeles, todo el pueblo comprendió la revelación. Pero cuando hicieron el pecado del becerro de oro, fueron degradados en su comprensión. Entonces, los conceptos más simples de la Torá están escritos conforme a la capacidad del ser humano poder comprenderlas. Por eso es que usted va a encontrar la lectura y usted va a leerlo en su lectura literal y usted va a comprender algo. Pero a la medida que usted va estudiando y va profundizando, todos los años usted va a encontrar algo nuevo en la Torá. Y esto va a ir conforme a la capacidad que usted pueda comprender el texto y a la misma vez vaya aplicando lo aprendido. Porque una vez que usted va aplicando lo aprendido del estado de humillación, usando el ejemplo del pecado del becerro de oro, usted vuelve otra vez a estar en estado de exaltación, que es el misterio del Espíritu Santo.
En el caso de los hebreos en Sinaí, la narración de la creación y su revelación va a girar en torno al ambiente de comprensión humana donde estos se desarrollaron. Esto es importante. Y este ambiente es Egipto. Cada pueblo antiguo tenía en su literatura cómo el universo y su mundo fue construido o creado. Para los pueblos antiguos todo tenía un origen en el plano divino. ¿Sabía usted eso? Vamos a usar el ejemplo del huracán en Puerto Rico. La ciencia hoy en día explica que el huracán es la consecuencia del calor atmosférico y la temperatura de las aguas. Y esto hace, ¿verdad? No sé mucho de esa ciencia, que crea una situación que provoca que ocurra un huracán. Pero para el mundo antiguo eso no era así. Para el mundo antiguo un huracán, una tormenta, era producto del mundo invisible, de los dioses. En el caso de, como usamos el ejemplo de los aborígenes en América, donde la idea de huracán es un nombre de una deidad pagana. Esto es importante porque si usted no tiene idea sobre esto, usted no va a entender muchas cosas que va a plantear la Torá, porque recuerde que la Torá es eterna, pero su origen en el plano humano tiene una razón de lenguaje, tiene el propósito la escritura fue escrita en lenguaje humano, disculpe el error, porque el propósito de ella es llevar al hombre gradualmente al conocimiento de Dios, y esto por eso es importante entender el pecado del becerro de oro. La gran mayoría de los textos del mundo antiguo presentaban una lucha entre seres divinos donde el más fuerte, es decir, el vencedor, era quien colocaba el fundamento de la construcción cósmica. Y esta literatura, amigo, es conocido como mitología. La mitología, permíteme aquí subir un poquito esto, la mitología es el estudio de los mitos. Mito es una palabra que viene del griego mutos y que significa fábula. ¿Por qué le traigo esto? Porque si usted se ponía a tomar la molestia de estudiar el antiguo Medio Oriente, algo que estamos haciendo en conjunto con el hermano Ricolte, usted va a encontrar que muchas de las cosas que aparecen en Génesis aparecen en la literatura del antiguo Medio Oriente. Y usted dirá, wow, los hebreos, Moisés copió la información. Y no necesariamente es así, posiblemente es que todo tiene un punto de origen y cada pueblo lo transmite conforme a su capacidad de comprensión, y Moisés está haciendo una corrección. Pero la intención original no era que el pueblo supiera la creación como la está narrando Moisés. La intención original era poder entender el misterio de la creación. Incluso, ¿sabía usted que para el primer siglo existía una escuela de pensamiento hebrea donde se estudiaba el misterio de la creación? Se llamaba Maaseh Bereshit. Y para el tiempo de nuestro Señor Yeshua ya existía esa escuela. Incluso muchas de las cosas que aparecen en el escrito apostólico están relacionadas a Maaseh Bereshit. Para que tenga una idea, el capítulo 1 de Juan está ligado a la idea del misterio de la creación. Pero esos son temas complejos que no vamos a tratar aquí. Vamos a regresar a lo que estoy comentando. El diccionario Oxford define la palabra mito como una narración puramente ficticia que usualmente envuelve seres sobrenaturales envueltos en acciones o eventos donde se proyecta una idea popular con respecto a lo natural o algún evento histórico como fenómeno. Cierro la cita. Como pueden ver, como pueden escuchar, esa es la definición que le da el diccionario Oxford a la idea del mito. ¿Y por qué le menciono esto? Porque muchos eruditos, cuando usted va a estudiar la Biblia en contexto, usted se va a topar con muchos eruditos decir que la narración del capítulo 1 de Génesis es pura mitología, que es información que no se puede corroborar y que es producto de los hebreos copiando la información de los antiguos. Claro, nosotros, Esjaim, ministerio, no creemos ese pensamiento y respetamos el pensamiento de los eruditos porque pues ellos tienen su razón de ser, ¿verdad? Y no compartimos todas sus ideas, aunque muchas de ellas las tomamos para poder unir las piezas. Porque no todos tenemos, la verdad es una sola, amigo, pero está fragmentada y esto es algo importante. Esto de los misterios del reino de los cielos. Recuerden que el maestro dijo, nuestro Señor dijo que el reino de los cielos está mezclado de cierta forma, porque decía que había trigo con cizaña y decía que había cabras con ovejas y así por cabros y ovejas. Y estaba haciendo comparaciones igual que el grano de mostaza, toda esta la levadura que cae sobre la masa y la leuda toda. Todas estas son parábolas que están relacionadas de la mezcla que hay en el reino de los cielos, y esto es a consecuencia del pecado del becerro de oro
y mucho más desde la Torre de Babel. Pero esto sería otra clase. Vamos a regresar aquí. La mitología del mundo antiguo era la forma en la que estos podían explicar cómo el mundo funcionaba y a su vez vino a ser. Según el erudito John Walton en la obra Zondervan Bible Backgrounds, él dice que Génesis, el libro de Génesis, funciona en la sociedad israelita de la misma forma que la mitología funcionaba en el resto del mundo antiguo. Aquí tenemos un ejemplo. Él está viendo cómo el texto de Génesis tiene una función mitológica en comparación del resto del mundo antiguo. No comparto esa idea. En mi plano personal y de nuestro ministerio, creemos que Moisés escribió el libro de Génesis de esta forma para esconder en él muchos de los misterios que aparecen, muchos de los misterios relacionados con Dios. Y un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Juan, cuando claramente en el capítulo de Juan está detallando mucho los misterios de la creación con el misterio de la palabra. Hablando históricamente, no podemos probar, amigos, que el evento de la creación fue tal como lo narra Moisés. Eso es muy cierto. Tú no puedes decir, no, así fue porque yo tengo evidencia histórica. Y cuando usted va a hacer investigación histórica, y eso es una de las cosas importantes de los historiadores van a validar una información si la pueden probar. Si esa información no la pueden probar, va a decir que es una fábula, un mito, o hay otro nombre más que no me viene a la memoria. Y es muy cierto, no tenemos forma de probar eso. Por eso es que aquí entra en función la fe, la emuná. El autor de Hebreos, amigos, escribe sobre la fe lo siguiente, y quiero que lo vean conmigo en pantalla. Él dice en el capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11:3 dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso es lo que quiero que ustedes vean, que aquí está sombreado en oscuro. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estamos diciendo entonces que el universo, el mundo físico, el universo es una fotografía o una proyección de algo invisible. Esto lo está diciendo el autor del libro hebreo. Por eso es que estudiar lo literal de la escritura le va a ayudar a usted a entender lo que hay detrás de la cortina, que es la luz que está oculta al ojo natural. Ahora, vamos a seguir comentando. En el texto de Hebreos 3, como le dije, podemos ver la idea que Pablo habla del velo de Moisés. Si usted tuvo la oportunidad de escuchar el texto de Corintios que cité, vemos que Pablo habla, Shaul de Tarso habla de un velo que tenía Moisés, y este velo hace que el lector no pueda ver la realidad de la escritura, lo que la escritura quiere proyectar. ¿Por qué? Porque el pueblo en pecado no podían ver la luz se oculta para el pecador. Entonces, usted sabe que el rostro de Moisés brillaba. Ahora, es posible que Moisés haya tomado, y esto es lo que quiero que usted vaya entrando conmigo, es posible que Moisés haya tomado del pensamiento de los antiguos para vedar, es decir, para poner un velo dentro de la narración de la creación, y dentro de ese velo poner conceptos profundos que por causa del becerro de oro no era posible describir con amplitud. Esto es posible, amigo. Esto, ¿verdad? No lo podemos probar, pero es posible. Es posible porque cuando usted lee las palabras de nuestro Señor y cuando lee los evangelios y las palabras de Pablo, ellos hablan unas cosas que usted dice, ¿dónde estos hombres sacaron esa información? Si lo que estudiaban era la Torá y la sabiduría que estaba narrada en la Torá y los profetas, ¿dónde salen estas ideas de la imagen del invisible, del primogénito de la creación, que en él está toda la cabeza de la deidad, que se desprendió de su gloria y tomó forma de siervo, que en el principio era la expresión, la palabra, y la palabra estaba con Dios, y esto era la luz que alumbraba el mundo? ¿Dónde salen todas esas ideas? Obviamente va mucho más del texto simple, y le estoy dando eso aquí para impulsarlo a usted a arrumbar las barreras de su mente y buscar más allá del texto. Hay una enseñanza muy buena que tengo en mi escuela, que el Todopoderoso me ha dado, porque realmente la escuela no es mía, es de Dios. Y yo uso la comparación de Jericó, de los muros de Jericó y Cafarnaún. Cafarnaún significa ciudad sin muralla, y el Señor empezó su ministerio ahí, en Cafarnaún, una ciudad sin muralla. Y la primera ciudad que conquistaron los israelitas era la ciudad de Jericó. Y ellos tuvieron que dar
7 vueltas y enseñan los sabios que mientras daban vuelta unos espías subían, y esto lo aprendí de un amigo, unos espías subían para ocupar las torres, y una vez que sonaran el último shofar estaba ya derrumbada estaban tomadas en posesión las torres y así podían conquistar la ciudad. Y esto es una enseñanza muy interesante en la forma de vida, porque cuando tiene una persona que está encerrada en su propio pensamiento y sus ideas, la única forma de destruir esos muros es de adentro hacia afuera. Pero si está amurallada, ¿cómo podemos destruirla de adentro hacia afuera? Enviando espías. Enviando esos espías, que son esas palabras, esos pensamientos, van a provocar que la persona comience a pensar y diga, oye, no me había dado cuenta de eso. Ahora es bien interesante que el Señor comienza su ministerio en una ciudad sin muralla. Y es que para recibir la palabra de Dios, usted tiene que estar abierto a recibirla. Tiene que estar dispuesto. Y por eso es que él usa muchas parábolas para explicar el misterio del reino de los cielos y la manifestación del Mesías. Ahora vamos a seguir aquí, ¿verdad? Porque tomé un minutito para explicarle esa enseñanza que más adelante en algún momento lo explicaré mucho mejor. Le dije que de seguro Moisés tuvo que haber utilizado la forma de vedar la información porque nosotros fuimos los culpables, y me digo nosotros porque los sabios israelíes enseñan que todos participamos del becerro de oro. Y por eso es que usted ve que si usted conoce estas ideas del pueblo de Israel, usted va a entender por qué Pablo dice que por cuanto uno pecó, todos pecamos. Era la idea hebrea de que todos somos un cuerpo y cuando uno comete una falta, todos somos partícipes de esa falta. Todos tenemos las consecuencias de esa falta. Y esto es sumamente importante dentro del conocimiento hebreo. Entonces es posible que Moisés haya vedado esa información. Incluso, amigo, según los sabios de Israel, los israelitas en Sinaí llegaron a probar el máximo nivel de elevación espiritual que jamás haya experimentado humano alguno desde Adán hasta ese momento. Los israelitas vieron lo que había detrás de la cortina y vieron el perfecto funcionamiento del reino de Dios. Y a una voz gritaron, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Baed. Oye Israel, el eterno tu Dios, el eterno es. Bendito es la gloria de su nombre, el reino eterno por siempre y para siempre. ¿Y por qué dicen los sabios que dijeron esto? Porque una vez que el Todopoderoso descendió en Sinaí con su gloria y los ángeles, es como si hubiese rasgado la cortina y todos vieron lo que había detrás de la cortina. Incluso los profetas dicen que en un momento el Todopoderoso enrollará los cielos como un rollo, como un pergamino, como un sefer. Y esto es una forma de explicar que entonces veremos lo que hay detrás de lo que no se ve. Mejor dicho, detrás de lo que se ve. Y esto es importante porque esta elevación espiritual que tuvieron los israelitas en el momento del Sinaí, lo tiramos al suelo con el pecado del becerro de oro y entonces provocamos que Moisés se viera obligado a ponerse un velo para poder ocultar la revelación que él tenía. Estas son enseñanzas muy importantes a conocer. Ahora, si usted tiene alguna duda de esta idea, amigo, que le estoy presentando, permítame mostrarle un texto de Hebreos para que vea la idea dentro de ese texto. En Hebreos 6:4, el 6 dice, porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismo al Hijo de Dios, habiéndole puesto a la ignominia pública. Miren qué interesante. ¿Vieron aquí lo que está explicando el autor de Hebreo? Es imposible que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial. Esto es lenguaje de Sinaí, amigo. Y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo. ¿Sabía que el día de Shavuot fue el día de la entrega de la Torá y el día de Pentecostés fue el día de la entrega de la Torá en los corazones, que está relacionado al Espíritu Santo? Y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, porque se manifestó el reino de los cielos con todo poder allí en Sinaí. Recayeron. ¿Dónde recayeron? En el pecado del becerro de oro. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez al mismo Hijo de Dios. Se está utilizando aquí el ejemplo del Mesías, porque Mesías viene a representar la restauración de la caída del hombre. El hombre cayó de su estado de exaltación y el Mesías vino a llevar otra vez al hombre, al Adán, que en este caso es el lenguaje de Israel, porque Israel y Adán son lo mismo en el lenguaje bíblico. Vino a llevar otra vez al Adán, a Israel, a su estado de exaltación para que entonces puedan hacer lo que se conoce como el cuerpo del Mesías, este misterio
que está mucho más allá de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero aquí podrán ver un ejemplo de lo que estamos hablando, amigos. Y se lo muestro porque vamos a estar hablando del libro de Génesis semana tras semana y vamos a estar tocando textos que les voy a mencionar los aspectos simples, pero quiero que usted se esfuerce para que vaya a lo complejo y así vaya aprendiendo un poco más sobre nuestro Creador, bendito sea su nombre. Ahora, entonces, cuando leemos la narración de la creación en la Torá, debemos tomar en consideración estas ideas a la hora de intentar entender el mensaje que el Santo bendito sea desea darnos a conocer conforme a nuestra capacidad de comprensión. La capacidad de comprensión también nuestro Mesías lo presenta en sus enseñanzas, si usted no lo sabía. ¿Cuánto hemos leído la parábola de las semillas? ¿Y verdad que el maestro dice que los que caen en buena tierra dan frutos al 30, 60, al 100? Adonenu, nuestro Señor, no dijo eso por casualidad. Él está dando de los secretos de la Torá para su audiencia. Lo único que hizo lo mismo que hacía Moisés. Esta vez nuestro Señor lo disfraza en parábolas para hacer que los lectores, como los que escuchan, como dice, escuchando, no se conviertan. Pero entonces a los discípulos le daba los secretos del reino de los cielos. Y este 30, 60 y 100 está relacionado con el pueblo de Israel, Aarón, Nadab, Abijú, los 70 ancianos y Moisés. Cada uno recibió una información y dio frutos en base a eso. Y esto es sumamente importante para comprender la Torá. Ahora, comencemos a discutir la narración de la Jalía. Yo quiero que ustedes vean conmigo el texto del capítulo 1 de Génesis, porque quiero discutir con este texto una serie de ideas. Vamos a buscarlo rapidito para que usted pueda verlo conmigo. Dice el texto, en un principio, y esta es la versión textual de la Biblia Textual Sociedades Bíblicas Iberoamericanas, si no me equivoco, déjenme ver. Sí, Sociedad Bíblica Iberoamericana. La Biblia Textual versión 3, la versión 4 ya salió, pero me gusta más la 3. Y es cuestión de preferencia, no tengo problemas con la Biblia, tengo diferentes versiones, pero esta es la que siempre utilizo para citar. Dice el texto en Génesis 1, 1 al 3. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero la tierra llegó a estar desolada y vacía y había tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Como puede ver usted, amigo, Moisés, primeramente, en la revelación que está recibiendo de parte del Todopoderoso, coloca al Espíritu de Elohim por encima de todo este caos. Ahora, ¿y por qué le digo todo este caos? Porque la Torá nos está diciendo que la tierra estaba desolada y vacía. Estaba en estado caótico y sin... Incluso hay unas versiones que dicen que estaba desolado y sin forma. Y esto le menciono porque si Moisés, y recuerden que los israelitas vienen de Egipto, y los israelitas aprendieron una cultura, los israelitas aprendieron una información de los demás pueblos. Si Moisés está utilizando esta misma idea, mejor dicho, esta información que tiene un punto de origen para transmitirle a los israelitas el conocimiento que están recibiendo, de seguro que Moisés sabía que el pueblo tenía conocimiento de esta mitología del mundo haber sido creado por una batalla cósmica entre seres divinos, entre dioses. Y es bien interesante que Moisés coloca al Espíritu de Elohim por encima de todo ese caos. Y esto, claramente, para la comprensión del lector de este tiempo, era significativo dado que Moisés le está instruyendo a ellos sobre la superioridad del Eterno ante los demás dioses de las naciones. Recuerde que nuestro pueblo cayó del pecado del becerro de oro y ahora con la entrega de la Torá, Moisés le está llevando nuevamente a estos niños que están tomando leche, y yo me incluyo entre ellos porque todos somos bebés recién nacidos, a conocer quién es el Dios a que ellos sirven, quién es este gran ser supremo que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de sus padres. Y claramente Moisés, al colocar el Espíritu de Elohim por encima, utilizando el contexto de Medio Oriente, por encima de este caos y esta desolación, está diciendo claramente que el Dios Todopoderoso es más grande que todos estos poderes de las naciones. Esto si buscamos hacer estudios comparativos de lo simple del mundo antiguo. Ahora, mientras los demás pueblos están presentando en su mitología la idea de un caos y desorden por causa de esta batalla cósmica,
Moisés va a presentar cómo el Eterno, bendito sea su nombre, siendo el creador y a su vez cómo él, bendito sea, establece orden para la función propia del cosmos. Esto es un detalle interesante, porque Moisés está presentando al creador entrando en escena para hacer su creación, pero a la misma vez está presentando al creador creando orden. El desorden no está dentro de la mente de nuestro Dios. Dios es un Dios de orden y por eso es que estableció una serie de mandamientos. No porque Dios quiere esclavizar, como se ha enseñado en la religión cristiana, amigo, sino es porque Dios quiere libertar al hombre de ese desorden que vivía mediante una serie de mandamientos que lo va a llevar a vivir una vida organizada y una vida en orden. Así que esto es un detalle importante a conocer en el momento de la presentación de la creación. Ahora, con esto Moisés, como les dije, continúa narrando la superioridad y presentando la superioridad del Todopoderoso sobre los demás dioses de los pueblos que rodeaban a la israelita. Y también es importante recordar que Moisés no está validando la idea de la existencia de estos dioses. Moisés sabe que el único Dios verdadero es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que él, por inspiración del Eterno, está usando la comprensión humana de la creación en la época como base para llevar al pueblo a conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Elohim se convertiría en el supremo soberano del pueblo que fue escogido para representar a todos los pueblos. Entonces era necesario que el pueblo conociera quién es este soberano, quién es el Dios que ellos sirven. Ahora, la Torá nos narra que la tierra, no el cielo, estaba en estado caótico y de desolación. Permítame un segundito, denme un segundito, no se me vaya. Es que tengo mi mascota conmigo aquí y quería que le abriera la puerta, discúlpeme. La Torá nos narra que la tierra, no el cielo, estaba en estado caótico y de desolación. La palabra caótico, tohu, en hebreo alude a la idea de falta de orden. Según el erudito John Walton, para el mundo antiguo algo tiene existencia si tiene función. Por tanto, el estado caótico de la tierra manifestaba para el hebreo de la época la carencia de función propia. Y esto nos lleva a preguntarnos, y esto yo quiero que usted se pregunte también hoy, ¿cuál es el propósito de la creación? ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros venimos de un trasfondo religioso donde nos dicen que este mundo no sirve, que está contaminado, que está en pecado y que esto es mejor no estar aquí. Es mejor irnos con el Señor, como dicen por ahí. Y esto, si usted lee, usted observa detalladamente la Torá, usted va a ver que dice que Dios todo lo que creó era bueno. ¿Quién es el hombre para decir que esto no sirve? Como dice la Parashá Hasinú, la corrupción no es de él, sino de sus hijos. Somos nosotros los causantes del daño y el mal que hay sobre la tierra. No es el creador. Ahora, vamos a regresar al comentario. Para los pueblos antiguos, el mundo fue creado para que el ser humano sirviera a los dioses de los deseos de los dioses. Esto es un detalle interesante. ¿Sabía usted que para los pueblos antiguos la idea de la deidad, de las deidades era y la creación del mundo era que el mundo fue creado para que el hombre sirviera, se convirtiera en esclavo de los dioses? Y ese era el propósito. Incluso la idea sumeria era que los dioses estaban cansados de trabajar y decidieron crear seres humanos para que hicieran el trabajo de los dioses. Esa es la idea sumeria. Ahora, dicho en otras palabras, para que usted pueda entender mejor, el ser humano era esclavo de su Dios y éste vivía en este mundo para trabajar para él, para la deidad. Esa era la idea de los pueblos antiguos. Los dioses vivían en los cielos y el humano no podía entrar a esa dimensión dado que él era siervo, esclavo de esa deidad. Todas estas ideas tienen los israelitas dentro de su mente, porque están alrededor de esa cultura. No podemos negar que fue influenciado sobre ellos porque fueron esclavos en Egipto. Ahora, esto es importante porque Moisés va a presentar otra idea. Moisés nos va a presentar la creación, la Torá nos va a decir que esta creación se llama Edén. Y este Edén se convertiría en la casa del humano y el huerto del Edén, el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Y por eso es que empieza la Torá mostrando que en esta desolación, este caos, el Todopoderoso comienza a establecer un orden para que dentro de ese orden
crear ese orden, esa formación de esta estructura que va a hacer con la tierra, convertirlo en una casa. Es como el ejemplo incluso hay unas palabras del maestro que me siguen sonando en la mente, me voy a preparar el lugar. Pues esta idea de la tierra ser utilizada como un lugar donde podría el Todopoderoso poner al hombre a vivir, es importante porque vamos a comprender mejor que esta es la casa del ser humano. Dios hizo el mundo para el humano. Y este mundo se iba a convertir en el punto de encuentro. Este mundo iba a tener un lugar donde se iba a convertir el punto de encuentro entre él y Dios. Y esto es importante, amigos, porque si el mundo fue hecho para ser una habitación para el ser humano, y Dios quiere, como hacemos en Shabbat, que recibimos el Shabbat, invitamos a la presencia divina a entrar a nuestra casa, pero de seguro que tenemos que tener nuestra casa en orden para que el rey pueda visitarnos. Pues asimismo el rey, que es justo y bondadoso, para su creación más grande, que es el ser humano, hizo un orden completo, una estructura perfecta, que la Biblia llama Edén y nosotros llamamos el planeta Tierra, para que el ser humano pueda vivir allí y tenga todos los elementos necesarios para la convivencia, la vivencia en Shalom. Somos nosotros los causantes de ese daño. Y por eso es que la Torá es interesante, que comienza a narrarnos esta creación y empieza a presentarnos cuál es el propósito de la creación. Ahora, este mundo se iba a convertir en la casa del ser humano y el huerto del Edén el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Moisés nos va a presentar el deseo de Dios de habitar entre los seres humanos, algo que los pueblos antiguos no percibían de los dioses que ellos servían. Los pueblos antiguos no percibían esa idea de que Dios habitando con nosotros. No, los dioses están con los reyes y los faraones. Ellos son los únicos que tienen acceso. Pero sin embargo la Torá está mostrando que el Creador hizo el mundo para el hombre habitar en él y él tener un encuentro con el hombre. Y es importante, amigos, que ustedes sepan que yo les estoy, ¿verdad?, trayendo estas ideas en su lenguaje simple lo mejor que puedo. Porque ciertamente hay muchas cosas en la Torá que son muy difíciles de poder llevarlo a su lenguaje simple. Pero si utilizamos la idea antigua podemos tal vez comprender un poco mejor. Esto, amigo, le digo, si esto no hubiese sido necesario si nosotros no hubiésemos caído en el pecado del becerro de oro. Porque fue el pecado del becerro de oro que no permitió que entráramos al gran Shabbatón, al reposo. Y este gran Shabbatón, me gusta mucho el pensamiento de los sabios de Israel. Los sabios de Israel dicen que la era mesiánica va a ser una era donde todo el pueblo de Israel va a poder estudiar la Torá y poder comprenderla, porque el Mesías la va a explicar como Moisés nunca la había explicado. Entonces, es interesante porque estábamos en Sinaí y recibimos la revelación más grande jamás vista en la historia de la humanidad, y por el pecado del becerro de oro no pudimos entrar al reposo y disfrutar de la maravilla de la revelación de Dios. Ok, vamos a seguir aquí comentando. ¿Sabía usted que a tal grado fue el pecado del becerro de oro que Moisés se vio obligado a sacar la tienda del encuentro? Y si la tienda del encuentro no está en el campamento, eso es una forma de decir que la presencia divina no está con el pueblo. Y si la presencia divina no está con el pueblo, entonces la revelación bíblica no está corriendo, porque la presencia divina y el Espíritu Santo comparten la misma idea. Y miren qué interesante, Génesis comienza diciendo haya luz y hubo luz. Y en el sentido más simple del texto, ¿qué función hace la luz en este texto? En el contexto simple, amigo, la luz tiene la función de establecer espacios de tiempo. Si el Eterno no hubiese establecido la aparición de la luz, no pudiéramos ver la idea de la tarde y la mañana un día, y la luz llamarla día y la oscuridad llamarla noche. Era necesario entonces, para comenzar el orden de la creación, para establecer el orden perfecto de la creación, que existiera la luz. Y es importante que usted sepa que aún el conteo del tiempo no había entrado en escena, dado que el ser humano, que no ha sido creado aún, es el que tiene la responsabilidad de contar. Dios no tiene la responsabilidad de contar el tiempo, es el ser humano. Recuerde que Dios habita en la eternidad. Ahora, para poder hablar un poco más adelante del calendario, es importante que usted sepa que la unión de la oscuridad y la unión de la luz
estos dos unidos que le llama Yom Ejad, y este es si usted quiere saber un poco más sobre Yom Ejad, le invito a entrar a nuestra área de lo complejo, donde vamos a estar discutiendo la relación que tiene el Ejad de este texto con Isaías 45 y otros temas adicionales. Pero eso será en el aspecto complejo. La unión del día y la noche, ambos provocaran que naciera este concepto que nosotros llamamos día, Yom. Con esto decimos que la luz era necesaria que apareciera para que existiera en la unión de la oscuridad y la luz un ciclo completo del tiempo que cuando el hombre comienza a contar puede medir como día. Esto es importante porque Moisés nos está presentando, a diferencia de los pueblos antiguos, que Dios es el Dios de la luz y es el Dios de la oscuridad. Incluso los profetas lo mencionan, a diferencia de los otros pueblos que pensaban que había un Dios en la oscuridad y un Dios en la luz. Así que una vez que estos dos, la oscuridad y la luz, se unifican, comienza el ciclo simple del tiempo, lo que nosotros conocemos como el día. Y una vez que está establecido esta base, lo que representa un día, el ser humano está listo para crear calendarios. Dado que un calendario es producto del conteo del tiempo, siguiendo la rotación del Sol, la Luna y las estrellas, aún esta estructura funcional perfecta, según la narración de la Torá, no ha sido creado. Pero sin embargo, si el Eterno no hubiese creado el concepto del día primero, que es lo que usted llama un día de 24 horas, que en la Torá llama noche y mañana, día y noche, si este concepto del día, nosotros no podemos establecer calendarios, porque entonces, ¿cómo podemos establecer el límite de lo que es un día? Así que el propio creador nos establece lo que es un día para ayudarnos entonces a través de esa plataforma que nosotros llamamos días, que está establecido en la Torá, nosotros comenzar a partir de ahí a contar el tiempo en base a ese ciclo que él estableció. Ahora, enfatizando un poco en este asunto del día, sin la creación y la definición de lo que es un día, es imposible que los demás días lleguen. En otras palabras, sin el 1 no vas a llegar al 2. Por tanto, el 1, este Yom Ejad, es la base de todos los demás días, porque todos los demás días existen en forma exponencial dentro de él. Por tanto, es importante esta idea de el Yom Ejad, el día 1. Quiero mostrarle otro texto adicional que quiero comentar en el tiempo que tengo. Génesis 1, 6 al 8 dice, dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el segundo día. La palabra expansión es la palabra raquía, y esta palabra viene a expresar la idea del establecimiento de límites. El firmamento viene a separar el cielo de la tierra. Ahora, lo curioso es cómo la Torá dice que Elohim separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Es interesante notar cómo este día la Torá no dice que Elohim lo llamó bueno. Y sería bueno preguntarnos por qué, ¿verdad? Pero la respuesta a esto es un poquito complejo y es mejor dejarlo para otra ocasión. Ahora, es necesario recordar que la Torá nos está narrando la creación de una casa para el ser humano. Por tanto, la separación del cielo y la tierra va a tener su función propia en el plan perfecto del Creador para el Adán. Recuerden que el capítulo 1 de la Torá va a comenzar a narrarnos la creación de una casa para el hombre. Por eso es que si usted va a la parte final del texto de esta parashá, y quiero llegar hasta allí porque el tiempo avanza, lamentablemente no puedo discutir los demás textos porque tengo exactamente una hora. Pero quiero que ustedes vean conmigo este texto del capítulo 1, versículo 26 al 27, donde dice, y entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que ejerza dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre la tierra y sobre todo reptil que repta. Y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra lo creó. Aquí llegamos al punto culminante de la creación del hombre. Miren qué interesante, que mientras en los textos del Antiguo Medio Oriente se narraba la creación y se explicaba que el propósito de esta es porque los dioses querían crear un ser humano para que trabaje para ellos,
Aquí la Torá nos va a presentar todo lo contrario. Dios, que es bondadoso, deseó hacer una casa para poner allí a sus hijos. Y esto es lo que viene a representar a Adán, porque recuerde, Adán e Israel van de la mano. Israel es el segundo Adán. Mashiach es el segundo Adán. Y cuando decimos que el Mesías es el segundo Adán, y si él es la cabeza de la congregación, y la congregación es Israel, entonces Israel es el segundo Adán. Es la misma idea, amigo. Dios hizo una casa para el ser humano. Y llegó el momento de crear este ser humano. Y mire qué interesante. Dios hizo al hombre a su imagen. Lo interesante de todo esto es que el texto de la Torá nos dice que cuando lo creó, no lo creó a semejanza. Y ahí encierra un gran misterio. ¿Qué significa semejanza y por qué no lo hizo a semejanza? ¿Por qué solamente lo hizo a imagen? ¿Qué representa la carencia de semejanza en este texto de la Torá? ¿Y quién nos quiere enviar Moisés como mensaje al no crearlo a semejanza? ¿Qué hicimos nosotros como seres humanos que el Todopoderoso, cuando hizo el ser humano, o mejor dicho, ¿qué sabía? Permítame corregir eso. ¿Qué sabía el Todopoderoso que el ser humano iba a hacer? Que se detuvo en hacerlo a semejanza y lo hizo solamente imagen. Y dejó la semejanza para un proceso luego. ¿Y por qué le digo para un proceso luego? Porque si usted ha escuchado otras enseñanzas que hemos dado aquí en Teshuvah TV, yo le he citado un texto de David, donde David dice en el capítulo 17, versículo 15, dice David: en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué sabía David? ¿Qué entendía David de la Torá? Que él se atreve a decir estas palabras. Pero miren qué interesante, veré tu rostro. ¿Quién veía el rostro de Dios? Moisés. ¿En qué escala de 100, 60 y 30 estaba Moisés? En el 100. Mashiach es la cabeza de la congregación. Y es bien interesante que Shaul de Tarso en su carta a los de Roma dice que el deseo del Padre es que seamos igual a su Hijo. Lo dice el texto en el capítulo 8 de Romanos, versículo 29, donde dice, porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, cuando la Torá nos dice que Dios planificó hacer al hombre a su imagen y su semejanza, y luego lo hace solamente a su imagen, cuando usted ve que es eso que está faltando, la idea es llevarlo usted a pensar qué pasó, por qué nuestro Padre Celestial no quiso hacerlo a semejanza. ¿Y cuál es el paso? ¿Qué es lo que quiere Moisés a través de dar esta revelación? Darnos a entender sobre esto. Porque si el Todopoderoso hizo una casa para el ser humano y lo quiere hacer a imagen y semejanza, se detiene de hacerlo a semejanza y lo hace solamente imagen. ¿Qué es lo que está faltando aquí? ¿Qué es lo que la Torá quiere? ¿Cuál es el mensaje que la Torá nos quiere llevar con respecto a esto? Y todo esto, amigos, yo se lo estoy llevando en su plano simple porque es mucho más complejo aún. Y verdaderamente el tiempo no nos va a dar para esto y la sección de lo simple no se destaca esa área. Ahora, lo otro adicional que quería mencionarle en este texto, que quiero buscar aquí brevemente para cerrar entonces el programa con los minutos que me queda, vemos primeramente cómo Moisés luego dice en el texto, luego la Torá dice en el texto que Dios les dijo, fructificado y multiplicado, llenar la tierra y sojuzgarla, dominar sobre los peces del mar y las aves de los cielos, sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Como vemos aquí, mientras los pueblos antiguos pensaban que el ser humano fue hecho para ser esclavizado por los dioses, servir a los dioses y ser esclavo de ellos, aquí vemos cómo la Torá nos presenta que Elohim creó al hombre y le dio la capacidad al ser humano de sojuzgar y dominar la tierra. Algo que los pueblos antiguos no veían con respecto a la creación del hombre. El ser humano era esclavo de los dioses, a diferencia del texto de la Torá que nos presenta que el ser humano fue creado imagen y semejanza, o mejor dicho, imagen de Dios, con el potencial y con la capacidad de la creación sojuzgarla
y llevarla a su punto culminante. Y esto es importante porque entonces podemos entender que cuando el Todopoderoso decide hacer una casa para el hombre, lo hizo para bien y el hombre tiene la responsabilidad de cuidarlo. Y por eso vemos que más adelante en los otros textos de la Torá vemos que el Todopoderoso expulsa al hombre del huerto del Edén porque contaminó la tierra. Y vamos a terminar con este texto del capítulo 2 porque no podemos dejar afuera el Shabbat. Dice el texto en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo Elohim acabó su labor que había hecho. Y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda su labor que había creado al actuar. Como vemos aquí claramente, amigos, estamos viendo el establecimiento del el Shabbat, el día del reposo. Lo que es sumamente interesante es que vemos claramente lo que nuestro Señor dice. El Shabbat fue creado por causa del hombre, no el hombre por el Shabbat. En otras palabras, una vez hecha la casa para el hombre y el hombre iba a dedicarse a cuidar la casa y a ponerla en orden, ¿verdad? Que hay una parábola que dice que el espíritu impuro deja la casa en desorden y la ponen en orden. Eso está bien relacionado con todos estos textos de Génesis. Y vemos cómo el Todopoderoso crea una casa, que es este planeta, para el ser humano. Establece un punto, un lugar de encuentro que se llama el Huerto del Edén, que está relacionado con la tierra de Israel. En ese Huerto del Edén hay un lugar, hay un punto de encuentro en ese Huerto de Edén. Le da una casa en orden, en perfecto funcionamiento, y le da un día de descanso porque sabía que el hombre tenía que cesar de su labor diaria para él poder contemplar que no es por su trabajo, sus manos, aquello que preserva la existencia, sino su obediencia a Dios. Y a tal grado que si él cesase en un día de hacer la obra diaria, el Todopoderoso iba a asistirlo a él en mantener la preservación de todo. Todo va de la mano. Entonces el Shabbat fue creado para darle a ese ser humano la capacidad de esa separación y esa detención en el tiempo. Y permítame mencionarle, porque le dije al principio del día 1, en el día cuarto el Todopoderoso hizo el sol y unas estrellas para que entonces se completara el ciclo perfecto de lo que es un calendario y pudiera el hombre entonces marcar el tiempo. Ahora, era necesario llegar al séptimo día porque ahí entonces el Todopoderoso le está diciendo al ser humano: una semana tiene 7 días. A partir de los 7 días vas a comenzar a contar el tiempo en ciclos de 7. Y por eso vemos 6 días, un Shabbat, Shemitah, 7 por 7, el Yovel. Todo va relacionado con este ciclo del tiempo que el primero establece. Son temas bien interesantes, importantes a comprender, amigos. Y espero que con el tiempo que pude utilizar le haya sido útil. En otros años enseñando en nuestro Bet Midrash, esta parashá me toma 2 horas explicarla y pues verdaderamente hicimos lo mejor que pudimos en 1 hora. Nuestro deseo es que usted pueda aprender algo nuevo en la Torá y llevarlo a su práctica. Que usted pueda ver ahora el mundo no como un lugar maldito, como hemos visto en otros pensamientos, sino como el lugar que el Eterno hizo para el hombre. Y es bien interesante porque la era mesiánica va a ser aquí en la tierra, amigo. Y los profetas hablan de cielo nuevo y tierra nueva. Estamos hablando de que el ser humano fue creado para este plano de la realidad. Y nuestra responsabilidad es cuidar aquello que Dios nos dio. Es como cuidar el templo. Si usted cuida el templo, usted está cuidando la creación, porque ambas cosas van de la mano. Amigos, en nuestra segunda parte, que es la parte compleja de este comentario, le invito a entrar a nuestro sitio web, eshaim.com. Allí va a poder encontrar la enseñanza. El proceso de suscripción lo hemos aplazado por cuestión del problema que tenemos con las comunicaciones, pero sí va a tener libre acceso a la enseñanza y luego más adelante le daremos los detalles finales con respecto a eso. No tengo tiempo para más. Mi nombre es Joseph y para mí fue un gusto estar con ustedes aquí en Teshuvah TV en su programa De lo simple a lo complejo. Hasta la próxima. Shabbat Shalom.